Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al último día ya, última tarde, última sesión del área de la ciencia, aquí el espacio de ciencia en la Feria del Libro, un espacio que organizamos entre la Estación Experimental del CEIDIN, el Instituto de Astrofísica de Andalucía, que somos dos centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y que además está patrocinado por la Vicepresidencia del CSIC, la Delegación Andalucía del CSIC y la Fundación Española de Ciencia y Tecnología. Ting, ton, ting. Hasta aquí la información corporativa. Muchas gracias por venir. Bueno, es verdaderamente hoy un placer enorme a nivel personal y profesional presentar a la conferenciante de hoy, Ana Tamayo. Yo creo que puedo decir claramente que Ana es una de las personas de mi vida a nivel personal y laboral, que he tenido muchísima suerte de que entre en mi vida, porque de verdad, estar con Ana tiene una capacidad increíble de iluminar todo y de hacer que todo lo más difícil parezca fácil y posible. Ahora bien, contar la vida de Ana, que es, como pueden ver, súper joven. Contar la vida de Ana, resumir la vida de Ana es imposible. Yo tengo la esperanza de que en unos años estemos en una caseta y ya esté firmando libros de su biografía. Ojalá. Porque no se pueden imaginar lo que esta criatura, las peripecias vitales que ha tenido. Así que voy a intentar resumirlo muy en breve. Voy a empezar por una cosa personal. Hace muchísimos años ya, un colega y yo del Instituto de Astrofísica de Andalucía hicimos nuestros primeros pinitos en divulgación en Radio Contadero. El segundo año llegamos allí y había una chica muy joven a los mandos del control, ¿no? Guapísima, increíble, hacía todo bien, ¿no? Ni confirmo ni desmiento que los dos, mi amigo y yo, intentábamos sacar todas las plumas que podíamos, intentar exhibirnos en todo lo que pudiéramos, pero rápidamente nos dimos cuenta que daba igual, nos daba 1000 vueltas en todo. Rápidamente se incluyó en el programa y bueno, yo creo que ahí se le picó un poco la cosa de comunicar ciencia, ¿no? Y después no ha parado, se fue a Vancouver, a Canadá, trabajó en un museo, se hizo bilingüe, aprendió inglés, volvió, regresó. Tuve la suerte de que trabajara en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, trabajar juntos en un proyecto sobre Marte, del cual yo aprendí de ella un montón de cosas a nivel laboral y personal. Después empezó a trabajar en un proyecto llamado EUGEMRAI, que luego hablaré un poquito de él. Y después, bueno, proyectos varios. Ha sido responsable de comunicación de Vitas, del Hospital Vitas. Ha trabajado en la UGR en comunicación. Y ahora es, de nuevo, responsable de comunicación de EUGEMRAI 2, que es el mismo proyecto del que os comentaba antes, pero mucho más grande, un proyecto internacional, y además, lo voy a decir claramente, es de los proyectos que realmente importan, de los proyectos realmente reales, de los que tienen que hacer impacto en la gente, porque el proyecto en el que Ana trabaja y de lo que hoy os voy a hablar es fundamental. Es uno de los grandes riesgos, no me voy a meter mucho en ello porque supongo que hablará ella, de los grandes riesgos a los que nos enfrentamos como humanidad. Entonces es realmente de los proyectos que la comunicación es clave, está ahí en el límite entre la divulgación, la concienciación, etcétera, etcétera. Ha hecho de todo. Radio, documentales, tele, charlas, artículos, todo. Y todo lo hace bien. Es el fichaje perfecto para el trabajo y para la vida. Les pido un fuerte aplauso a Ana, por favor. Pues me preguntaban hace un momentito, ¿estás nerviosa? Y decía, bueno, no, tal. Pues ahora tengo el corazón que me va a estallar, pero por lo que ha dicho Emilio, claro, míralo, claro. Pero ¿sabes qué pasa? Que yo también voy a contar algo de ti. No, es que muchas palabras bonitas, Emilio. Pero es que ¿sabéis qué pasa? Que me ha puesto un apodo. Emilio me ha puesto un mote. A mí, y es que no vais a imaginar con esta cara que tengo de cómo me llama. Me llama la niña apocalíptica. Que viendo el título de mi charla, la guerra de los antibióticos, el despertar de las superbacterias, y la primera imagen que he traído, unos vídeos y unas bacterias luchando cual Anakin Skywalker, pues yo no sé por qué me llama la niña apocalíptica, la verdad. Además os voy a confesar una cosa. El primer título de mi charla no era este, era otro. 11 personas morirán por resistencia antimicrobiana mientras escucháis esta charla. Lo cual es verdad. Pero, hombre, claro, lo deseché, porque si ahora soy la niña apocalíptica, hubiera pasado a ser la reina del apocalipsis. Y tampoco lo quiero, la verdad. Así que
no voy a ser catastrófica, lo prometo. Pero además porque la ciencia pone en evidencia la importancia de las emociones positivas cuando comunicamos. Hay estudios en publicidad, en marketing, en comunicación, en sanidad, que nos dicen que llegamos realmente a un cambio de comportamiento en la sociedad cuando comunicamos de manera positiva, cuando ponemos los resultados positivos sobre la mesa, cuando evocamos sentimientos y sensaciones positivas, cuando sentís bien durante y después de una comunicación sobre salud, estáis más abiertos, estamos todos más abiertos a aceptar ese mensaje y a actuar frente a ello. Y esto es lo que nos ha llevado a cambiar nuestra forma de hablar en el proyecto europeo para el que trabajo sobre resistencia antimicrobiana. Hemos eliminado de nuestro vocabulario la palabra guerra, la palabra terminar, exterminar, luchar, matar a las superbacterias, para llegar a un eslogan que en español sería: construyendo un mundo de una única salud para reducir la resistencia antimicrobiana, porque creemos que construir es mejor que luchar. Y para contar la historia de las superbacterias no voy a ser catastrófica, pero sí objetiva. Y voy a comenzar esta historia con otra historia, la de Vanessa. Vanessa Carter tuvo un accidente de tráfico a los 25 años, que derivó en múltiples operaciones durante muchísimo tiempo. La parte de su cuerpo que más tiempo llevó a reconstruir fue su rostro. Hicieron falta operaciones durante 10 años y múltiples implantes, uno de ellos provocándole una terrible infección bacteriana. Le quitaron ese trasplante, le pusieron un tratamiento antibiótico, pero no funcionaba. No funcionaba porque la bacteria que había contraído era multiresistente, que significa que todos estos antibióticos que usaron para tratarla no funcionaban. Era la bacteria inmune a todos esos antibióticos. Cuenta Vanessa que fue la primera vez en su vida que escuchó hablar de resistencia antimicrobiana, de superbacterias o de bacterias multiresistentes, que comenzó entonces a buscar información en internet y que descubrió en ese momento, por ejemplo, que si dejaba un tratamiento antibiótico a medias podía ser perjudicial para su salud y para la de los demás. Tardó 3 años con tratamientos antibióticos diversos y combinados hasta que le consiguieron eliminar la bacteria resistente que le estaba provocando la infección. Pero Mallory Smith no tuvo tanta suerte. Mallory convivió con una enfermedad infecciosa durante 25 años y todo el tratamiento antibiótico que podéis imaginar que ello supone. En una de estas ocasiones, con tanto tratamiento antibiótico, una de las bacterias que colonizaba su pulmón se volvió resistente. Igual que en el caso de Vanessa, resistente a todos los medicamentos que tenemos actualmente en el mercado, a todos los antibióticos para tratarlo. Y Mallory murió. Así, Vanessa y la madre de Mallory se han convertido en embajadoras de la resistencia antimicrobiana para poner cara a esta crisis sanitaria, para que cuando yo diga que 11 personas morirán mientras escuchéis esta charla, o que cuando la Organización Mundial de la Salud nos advierte que de seguir así, en 2050 10 millones de personas morirán al año por resistencia antimicrobiana, no veáis solo números, veáis a las personas que hay detrás y que podríamos ser cualquiera de las que estamos aquí. Así, la Organización Mundial de la Salud ha creado este grupo de supervivientes de resistencia antimicrobiana para que cuenten su historia, para que empaticemos con ellos y para que realmente seamos conscientes de la gravedad de esta crisis. Porque, ¿cómo de grave es? Llevaremos unos 5 o 6 minutos de charla y creo que podéis intuir que es gravísima. Pero vamos a comenzar desde el principio, vamos a irnos a 1800. En esa época los hospitales eran lugares terriblemente sucios, apestaban a
orina, a vómito y a otros fluidos corporales. Los pacientes estaban hacinados, no había ventilación, las sábanas estaban llenas de hongos y de gusanos. Entre los cirujanos y los quirófanos no sabría deciros quién o qué estaba más sucio. Las personas llegaban allí con una enfermedad y o no salían, porque por eso lo llamaban las casas de la muerte, o terminaban con otra enfermedad allí dentro. Imaginaos en esa inmundicia a las mujeres que estaban dando a luz. Imaginaos sobre todo aquellas que tenían desgarros vaginales, que son heridas completamente abiertas, y a unas manos de unos doctores o unos cirujanos que perfectamente podrían haber venido de estar haciendo una disección de un cuerpo muerto, y sin lavarlas, porque eso no se llevaba por aquel entonces, y sin utilizar guantes, con esos fluidos, esa sangre, directamente infectaban la herida abierta de esa mujer que estaba pariendo y se le había desgarrado la vagina. Había una alta mortalidad de esas mujeres que habían recién dado a luz. Pero fijaos lo ajenos que estaban al contagio de las enfermedades, que pensaban que la muerte de estas mujeres por fiebre infantil, que lo llamaban así, era por lo siguiente. Cada vez que una mujer que daba a luz moría, un sacerdote junto a un acompañante se paseaba por la sala tocando una campana, anunciando que había muerto una de sus compañeras. Se teorizó que este ritual les generaba tanta ansiedad a las mujeres que cogían fiebre, enfermaban y morían. Nada de bacterias, nada de contagio, era esto por lo que pensaban que morían. Esas condiciones insalubres también se daban en los campamentos de guerra, hasta el punto, por ejemplo, en la guerra de Crimea de 1855, que había más bajas entre los soldados por las malas condiciones de higiene que muertes en el campo de batalla. Y aquí es donde aparece Florence Nightingale, conocida como la Dama de la Lámpara. Esta señora llegó allí, vio aquellas condiciones y dijo: hay que abrir, hay que ventilar, hay que tener baños para los pacientes, hay que cambiar las sábanas más a menudo. Y así nació la enfermería moderna. De hecho, redujo las muertes entre los soldados de un 42% a un 2%. Así de importantes son las medidas de higiene. Por aquel entonces, Louis Pasteur, conocido actualmente como el padre de la microbiología actual, también realizó importantísimos descubrimientos sobre el contagio de las enfermedades. Descubrió que los microorganismos pueden pasar de una persona enferma a una sana a través del aire, de los alimentos, del agua, del contacto, e introdujo medidas que fueron fundamentales, como el aislamiento, como la desinfección o técnicas como la pasteurización, para evitar que los alimentos se degraden y que aparezcan organismos patógenos. Un poquito más adelante, a principios del siglo XX, este microbiólogo franco-canadiense Félix Derel realizó un descubrimiento espectacular. Era un organismo invisible, porque todavía no había conseguido verlo, que eliminaba la bacteria de la disentería. Cuando un poquito más tarde consiguió verlo al microscopio, resultó que era un virus que únicamente infectaba a la bacteria patógena para el ser humano o para el animal, pero no afectaba al ser humano y al animal. Era un descubrimiento que tenía muchísimas posibilidades, pero en la década de los 40 quedó eclipsado por la revolución iniciada por Alexander Fleming. Los antibióticos han llegado. La penicilina ha salvado millones de vidas desde entonces y hasta ahora. De hecho, se convirtió en la segunda prioridad militar del gobierno de los Estados Unidos. La primera era la bomba atómica, imaginaos. Se empezó a producir y a distribuir en masa. Se llamó a la época de entre 1950 y 1970 la época dorada de los antibióticos, porque fue cuando se descubrieron la mayoría de los antibióticos que tomamos, incluso hoy en día. Habíamos pasado
de un momento de oscuridad donde no teníamos ni idea sobre las bacterias, sobre cómo se contagiaban las enfermedades. No sabíamos tampoco cómo curarnos y había habido mogollón de investigaciones a una época donde sabíamos cómo nos enfermábamos, teníamos la cura y esta se había democratizado. Pero empezamos a usar los antibióticos de forma indiscriminada. ¿Y qué pasó? Pues que hemos acelerado un proceso que se llama resistencia antimicrobiana. En el caso de las bacterias, resistencia de las bacterias a los antibióticos, es decir, que se han hecho inmunes, que nos tomamos un antibiótico y hay bacterias que les da igual. ¿Y qué pasa con...? Bueno, quiero deciros que es un proceso que hubiera pasado de forma natural, pero que el abuso y el mal uso de los medicamentos por nuestra parte, de los antibióticos, ha hecho que este proceso se acelere. ¿Y qué pasa? Que Fleming ya lo predijo. No confiaba nada en la humanidad, Fleming. En su discurso recogiendo el Premio Nobel de Medicina por haber descubierto la penicilina, dijo lo siguiente: existe el peligro de que un hombre ignorante pueda fácilmente aplicarse una dosis insuficiente de antibiótico y al exponer a los microbios a una cantidad no letal de medicamento, los haga resistentes. Y ha pasado. De hecho, sucede cuando dejamos un tratamiento antibiótico a medias, porque total, ¿para qué me voy a terminar la caja si yo ya me encuentro bien? O cuando nos saltamos las dosis. Pero ¿cómo se hacen las bacterias resistentes a los antibióticos? Bueno, lo voy a resumir y a simplificar mucho. Os voy a contar dos mecanismos. Uno es que sufren mutaciones en su material genético para conseguir hacerse resistentes a los antibióticos. Y dos, es que las bacterias son muy listas y se transfieren los genes de resistencia de unas a otras. Comparten esa información y cada vez hay más que la conocen y se hacen resistentes. Porque las bacterias llevan colonizando nuestra Tierra desde hace 4.000 millones de años. Son capaces de sobrevivir en lugares extremos, en volcanes, en el Ártico y, claro, no iban a ser menos y han creado esta resistencia antimicrobiana. Porque las bacterias son importantísimas. Las bacterias las podemos encontrar a billones en los suelos, en los sedimentos marinos, en el exterior, interior de animales, plantas, personas. ¿Las notáis? No, ¿verdad? No, pero están ahí, están ahí. En parte nuestra buena salud depende de mantener a estas colonias bacterianas con vida, porque somos microorganismos que convivimos en simbiosis con ella. Es importante que estas colonias bacterianas estén a gustito y estén equilibradas. Y tenemos que mantener a raya a las bacterias malas o las superbacterias. Las bacterias multiresistentes son aquellas que han conseguido adaptarse, inmunizarse a uno, varios o todos los antibióticos que tenemos ahora mismo en el mercado para tratarlas. Hace unos años eran anecdóticas. Hoy en día las podemos encontrar en prácticamente todos los hospitales. Casi a diario podemos ver a pacientes con resistencia antimicrobiana y no hablamos solo de adultos, también de niños y de neonatos. Y esto no es solo una cuestión de salud humana, es también una cuestión de salud animal, porque la resistencia antimicrobiana también afecta a los animales, y es una cuestión de medio ambiente porque se expande a través del medio ambiente lo que denominamos una dimensión de una sola salud. ¿Pero qué tiene que ver la resistencia antimicrobiana con el medio ambiente? ¿Cómo se expande por el medio ambiente? Los genes de resistencia, las bacterias resistentes, los residuos de antibióticos tienen varias vías para propagarse. Por ejemplo, las aguas residuales urbanas y hospitalarias, los purines y los estiércoles de la ganadería o los residuos sólidos y líquidos que se producen de las farmacéuticas cuando están creando antimicrobianos. Esas bacterias resistentes, esos residuos de antibióticos, esos genes de resistencia se transmiten a través del agua, de la tierra, del aire, pudiendo ser un potencial peligro para el ser humano.
Pero es que además se lo estamos poniendo bastante fácil, porque os acordáis que os he dicho que la mayoría de los antibióticos que usamos hoy en día los descubrimos entre 1950 y 1970, claro. Pues si les damos los mismos antibióticos una y otra vez, pues anda que no es fácil, ¿no?, que se acostumbren a ellos, claro. Y es que hacía 30 años que no descubríamos un nuevo antibiótico. Y este último ha llegado justo a tiempo para combatir la supergonorrea. Porque, claro, es que estábamos a punto de no tener nada para tratarla. Pero es que eso pasa también con otras enfermedades. Es que necesitamos que se investiguen nuevos antibióticos para no tener enfermedades que no sean curables. ¿Os acordáis de los fagos, de los bacteriófagos, de estos virus que infectaban solo a las bacterias de Félix Derel? Que Félix Derel, ¿no?, propuso, investigó hace 80 años. Pues hemos vuelto a ellos. Porque hay que volver también a lo que funciona. De hecho, es que es una de las técnicas que hoy en día la ciencia está trabajando y utiliza como alternativa a los antibióticos cuando existe una resistencia antimicrobiana. Pero claro, ¿qué hacemos nosotros de forma individual? No podemos ponernos a fabricar antibióticos ni tampoco podemos ponernos a investigar nuevas técnicas. Pero todos tenemos un papel que jugar. ¿Y nosotros qué podemos hacer? Si te recetan un antibiótico, tómalo siguiendo la prescripción de tu médico. Habremos conseguido una revolución cuando todos sigamos a nuestro médico, la pauta que nos indica nuestro médico. No te saltes una dosis porque seguro que no quieres tener una bacteria así pululando por tu cuerpo. No los compartas con tu familia, con tus amigos, con tu mascota. Que a cada uno se lo recete su médico o su veterinario. Y no los guardes, no los tires a la basura o por el VC. Llévalos al punto sigre de tu farmacia porque ellos van a saber desecharse de ellos sin contaminar el medio ambiente, sin contaminar el agua, la tierra o el aire. Porque tirar los antibióticos por el VC no puede ser tan malo, ¿no? ¿O hemos aprendido que sí? Pero mucho mejor que tomarse un antibiótico es, pues, no tener que tomárselo, pero para eso, ¿qué podemos hacer? Prevenir. Y un gesto muy sencillo es lavarse las manos, que tiene un grandísimo impacto. ¿Os imagináis esto? Oye, tío, te habrás lavado las manos antes de tocarme, ¿no? Que a lo mejor todos nos podíamos volver un poquito así de exquisitos, ¿no? Porque fíjate, si ahora te digo, hombre, ¿qué pasa? Gracias por venir. Oye, tú sabes de esto. Muy bien. ¿Sabéis por qué? ¿Por qué no sabes? Si yo a lo mejor justo antes he hecho así, ¡ah, ches! Y le estoy pasando absolutamente todos mis gérmenes. Lava y cocina bien los alimentos, porque seguro que tampoco os queréis ver así. Oye, ¿tú estás seguro de que esta fruta estaba bien lavada? Porque me encuentro así como un poco regular. Cuando estés enfermo, intenta el contacto directo con otras personas, porque aunque hayamos dicho que todo está interconectado, pues tampoco queremos montar un circo de bacterias y de virus, ¿verdad? Y vacúnate. Mira aquí a la Mona Lisa, qué feliz. Sí, estoy resfriada, pero no he tomado antibióticos. Porque eso también lo sabéis, ¿no? Los antibióticos funcionan con las bacterias. Los antibióticos no funcionan con los virus y si nos resfriamos es porque tenemos un virus o una bacteria, si estás resfriado, no tomes antibióticos que no te va a servir de nada. Y quiero terminar con 3 reflexiones y un símbolo. La primera reflexión. Últimamente estoy escuchando mucho la siguiente queja. Es que voy al médico, es imposible salir de allí con una receta de antibiótico. Pues hombre, Mari, a lo mejor es porque no lo necesitas, ¿no? Desde el proyecto europeo para el que trabajo, desde el Plan Nacional de Resistencia a los Antibióticos, que depende de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y a su vez del Ministerio de Sanidad, se están llevando a cabo procesos de formación para las personas que prescriben los antibióticos, porque si nosotros necesitamos usarlos con respeto y con prudencia, quienes los prescriben también lo tienen que hacer con prudencia. No pueden recetar de forma
forma indiscriminada. Y sé que esto puede parecer un cambio de paradigma para todos, y yo creo que los que estamos aquí, todas las generaciones que nos hemos criado con un bote de amoxicilina ahí en nuestra casa, a la mano de todos. Pero tened en cuenta que si lo hacen es por vosotros y por la salud colectiva, porque ya hemos visto que esto va de una única salud. Otra de las cosas que he escuchado últimamente es, bueno, es que estamos tomando antibióticos a través de la carne que comemos y no nos damos cuenta. A los europeos, a las personas que vivimos en Europa, nos protege una ley muy robusta. De hecho, en España, en concreto, se ha trabajado muy fuertemente con los ganaderos para reducir los antibióticos que se les dan a los animales de granja. Se ha conseguido reducir en un 80%. No se da antibióticos a los animales para promover su crecimiento ni para promover su rendimiento. Cuando se administra un antibiótico a un animal es porque realmente está enfermo y lo necesita. Además, existe lo que se llama periodo de carencia o retirada del antibiótico del cuerpo. Esto es, cuando la carne llega a nuestro supermercado, ya no hay rastro del antibiótico en ella. Y esto también se aplica a todos los productos animales, a los huevos, a la leche. ¿Y qué pasa, Ana, si la carne viene de fuera? Bueno, pues que tiene que seguir los controles de seguridad que establece nuestra legislación. Así que no comemos antibióticos a través de la carne. Y también he escuchado, ¡buah! Pero si es que yo casi nunca he tomado antibióticos en mi vida, esto a mí no me afecta. Bueno, creo que a lo largo de la charla habéis podido conocer que quienes se hacen resistentes a los antibióticos son las bacterias. No es el cuerpo humano ni es el cuerpo del animal. Imaginaos una bacteria que está ahí como un turista en vuestro cuerpo, ha aprendido a hacerse resistente y va a otro cuerpo. Y le dice, oye, tiene el cuerpo de Tamayo, he aprendido a hacerme resistente. Y como ya sabemos que se intercambian información, te dejo por aquí extraperlo el gen y tú sigues replicándote por ahí. Entonces, el uso prudente de los antibióticos no es solo para nosotros, es por la salud global de todos. Y un símbolo, ahora sí llegamos al que casi todos tenéis, si no tenéis luego me decís, creo que me quedan poquitos. Este es el símbolo de la resistencia a los antibióticos. En la primera edición de la Acción Conjunta Europea, HAMRAI, para la que trabajo, quisimos soñar a lo grande y quisimos pensar si este es un gran problema de salud a nivel mundial, ¿por qué no tenemos un gran símbolo como el lazo del SIDA, que todo el mundo reconoce, que todo el mundo se pone? Pues esto también se lo merece. Entonces abrimos un proceso abierto, un concurso, y recibimos 600 propuestas de 24 países y un panel de expertos eligió a este que tenéis vosotros aquí también como el símbolo de la resistencia antimicrobiana. ¿Por qué? Porque son dos cápsulas que nos indican el tema, dos corazones que nos indican que es algo que tenemos que cuidar y dos tiritas que nos indican que es algo que todavía tenemos que arreglar. Es un símbolo que cada vez está siendo más utilizado, más reconocido a nivel internacional y que hoy os he querido regalar aquí a todos vosotros para convertiros en embajadores de la resistencia a los antibióticos. Así que, por favor, ahora tenéis una gran responsabilidad. Tenéis que ayudarnos a difundir y a contar a todo el mundo la importancia de mantener con vida a uno de los medicamentos más fundamentales, que son los antibióticos. Muchísimas gracias. Hola. Sí, ya. Vale, perfecto. Muy bien. ¿Alguna pregunta para Ana? Bueno, para mí he de decir que contamos también con María Núñez del Hospital San Cecilio, que es también experta en resistencia antimicrobiana y en ese uso prudente de los antibióticos. Y por aquí también tenemos algún experto, que por eso no me ha dado la mano, sobre gestión de residuos hospitalarios. Así que preguntad. ¿Alguna? Venga.
una curiosidad, ya que has nombrado la carne, porque yo me la hago hecha, pero el pescado, por ejemplo, lo hago poco hecho. Entonces, ¿esto de la carne y el pescado muy hecho, poco hecho, puede llevar bacterias? A ver, bacterias, no antibióticos. Pues claro, no sé si... me refiero a los patógenos, sí, no a los medicamentos. ¿Le podemos dar a María un micrófono? Sí, no sé si se escucha, de forma general siempre se recomienda lo mismo, que sea todo cocinado, muy bien cocinado, o si no, intentar olvidarlo, ¿no? Entonces siempre, depende de dónde venga la procedencia, si lo congelas, tienes cuidado. Que ante la duda siempre lo ideal es cocinar todo, ¿vale? Incluido carne o pescado. Muy bien, ¿alguna pregunta más? Vale, vamos a ver, vamos por partes, calma. Si quieres, vente conmigo, María. Lo mío es más que nada un comentario, pero que podría servir a modo de duda. Cuando has mencionado que muchos de los médicos, pues no, el típico de si tienes un resfriado, como es algo vírico, no tomes antibióticos. Pues yo he leído y también conozco de casos en los que los médicos han recetado antibióticos a personas con infecciones virales para evitar, cuando tienes una situación de inmunosupresión debido por la infección vírica, no cogerte una infección bacteriana. ¿Eso podría ser como una excepción que se pueda aplicar o...? En principio, una cosa es el tratamiento y una cosa es la prevención. Entonces, los antibióticos nunca van a prevenir que coja una infección, ¿vale? Entonces, en determinado escenario, lo que están haciendo mucho ahora es trabajar con darlo y además como una prescripción diferida, que le llaman. Que es decir, tú lo tienes y si tú te empiezas a notar síntomas de forma muy precoz, empiezas. ¿Por qué? Para evitar que cuando empieza a subir la carga de bacterias, ¿vale? Pues lo puedas frenar rápidamente. En algún escenario muy específico, muy concreto, lo utilizan como un tratamiento supresor. Eso significa que tú a lo mejor tienes la bacteria, una cantidad muy pequeña o está colonizando, pero no está dando ningún problema. Pero en estos pacientes, como tú muy bien has dicho, pues evitas que vaya a crecer esa carga y pueda producir un problema. Entonces lo tienes como, pero es una cosa muy anecdótica, ¿vale? Este señor Maquilde y luego caballero. Muchas gracias por la charla. La pregunta es sobre los antibióticos. ¿Hay en marcha, supongo que sí, ¿no?, una investigación también para generar nuevos antibióticos contra esta nueva epidemia o problema gravísimo, ¿no?, de la sociedad? Sí, la verdad que la única opción contra las nuevas bacterias son los nuevos antibióticos. El problema es que el desarrollo tecnológico de estas nuevas moléculas es lento. Y lento no solamente en descubrirlas, sino luego el pasarla a los humanos en dosis adecuada, en tratamiento adecuado. Entonces, el crecimiento de esta resistencia está siendo mucho más rápido de lo que realmente nosotros podemos hacer frente. Entonces, ¿qué están haciendo todas las instituciones como el proyecto que comentaba Ana, ¿no? Pues decir, ¿qué otras alternativas tenemos en paralelo mientras se van desarrollando nuevos fármacos? Pues sabemos que usar bien los antibióticos no evita la resistencia, porque las resistencias están todos los días por ahí, pero sí enlentece un poco ese desarrollo, o enlentece un poco esa diseminación. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer? Pues mientras otros están haciendo el desarrollo tecnológico de nuevos, nosotros vamos a intentar frenar esto como podamos, y es pues promoviendo mucho el uso prudente de antibióticos. Bueno, yo en primer lugar quería aplaudir vuestra campaña porque me parece que el personal se salta todas esas reglas. Tú te montas en un tren y te tosen a izquierda, a derecha y por atrás. En un vuelo de 8 horas igual. Lavarse las manos, en fin, dejémoslo estar. Pero a lo que voy, os quería preguntar sobre temas relacionados con el microbioma intestinal. Ahora se habla mucho del SIBO y de otras patologías asociadas al crecimiento desproporcionado de bacterias intestinales. ¿Tenéis algo que decir al respecto? Ese tema es complejo porque la evidencia es verdad que se está generando ahora. Ahora todo el mundo habla de eso. Tiene cierto sentido, ¿no? Tú tienes bacterias buenas, bacterias no tan buenas, tienen que convivir y al final intentar que encuentren ese equilibrio. Ese equilibrio por múltiples factores, por alimentación, por contaminantes, por determinadas cosas, a veces se altera. Entonces, ayudar a restablecer ese equilibrio podría ayudar a tratamientos, pues sí. ¿Qué es la solución?
solución definitiva? Pues a día de hoy no lo sabemos. Es verdad que hay mucha evidencia y cada vez más apoyándolo, pero a día de hoy seguimos un poco que no sabemos muy bien por dónde van. Entonces, están ahí. Son muchas líneas de investigación diferentes, pero yo creo que al final lo que más evidencia tiene es lo que estaba comentando Ana. Hay que lavarse las manos, hay que prevenir, hay que hacer buen uso, y hay que confiar un poco en el sistema sanitario y la evidencia que hay, ¿no? ¿Funciona esto? Hola, buenas. Yo quería preguntaros qué recomendación daríais a personas que tienen una enfermedad autoinmune. Tienen una enfermedad autoinmune y el propio sistema les ataca, ¿no? Y entonces son más propensas a esas infecciones que luego son difíciles de combatir. Y ya cuando pasa el tiempo, pues como que el sistema conoce las bacterias conocen el sistema y están continuamente tomando antibióticos y están como en el limbo, ¿no? de la medicina, o no sé cómo explicarlo. Cambio, ¿no? Lo he agotado el micrófono. Lo que has dicho es súper interesante, porque no solamente es lo que te van diciendo los médicos, los farmacéuticos, ¿no? Todo el mundo alrededor tuya, sino que tú mismo, como individuo, como paciente, como persona, tienes que ser consciente de este problema. Entonces, si eres una persona que tiene, por ejemplo, una patología que va a ser muy propensa a tomar antibióticos, tiene que saber que lo ideal y lo que tienen que hacer es tomar siempre cultivos antes de iniciar cualquier tratamiento, salvo que esté gravísimo, ¿no? O sea, siempre hay que tomar cultivos. Pues, por ejemplo, si tiene una infección de orina, ¿vale? Pues que antes de empezar un tratamiento con un antibiótico, que tú lleves una muestra de orina, la cultiven y te digan qué bicho es. Exacto, un urocultivo, ¿no? Entonces con eso, con todo. Entonces, pues no tanta presión en empezar, sino vamos a ver qué tengo primero. Y con eso evita no equivocarte tantas veces. Y entonces usa mejor los antibióticos. Entonces en ese escenario, hacerlo así. Claro, por eso lo que comentaba Ana, que están haciendo muchísima formación en gente que nosotros sabíamos que saben muchas cosas, pero aún así, oye, no, reforzar mensajes muy estrictos. Toma muestra, a los tratamientos bien, las duraciones bien. ¿Y qué significa bien? Pues ahora hay muchos estudios nuevos, pues vamos a hacerlo, ¿no? ¿Ya? Así. Mira, quería preguntaros, ¿esto es un proyecto de la Organización Mundial de la Salud? No, es de europeo. La Comisión Europea, vale, efectivamente. Y quiero preguntaros entonces por la pasta. Pues mucha. Mucha, y además nos alegra, fijaos. La primera edición de este proyecto, que fue entre 2017 y 2021, le dieron 4 millones de euros, que puede parecer un montón, pero no es tanto, ¿verdad? Pues parece que no hicimos las cosas demasiado mal, que ahora nos han dado 50 millones. A las otras no, ¿eh? No. A lo mejor estaríamos dando la charla desde las Bahamas o eso. Sí, ¿no? Uno de mis jefes está por ahí, no. tampoco. No, pero y también cofinanciado por los propios países, es muy importante, ¿vale? España está poniendo el 30% de lo que viene a España y cada país apuesta y pone dinero, ¿vale? Para que este proyecto siga adelante. Y con el dinero ha venido también un incremento de miembros, ¿vale? Participan todos los países de la Unión Europea, más Islandia, más Ucrania. Y estamos 120 partners de todos esos países. Imaginaos la cantidad de gente en todos los países que ahora mismo está trabajando en este problema para solucionarlo. Vale. Más. Bueno, yo quería preguntar una cosilla. Supongo que viste hace unos meses con la legislación esta que salió para control en veterinario y demás, se está dando formación también en esto. Bueno, para empezar, no sé si está vinculada a vuestro proyecto, la normativa que salió, y
bueno, que aparte de eso sí también se está dando formación a veterinarios, igual que a médicos y demás, en concienciación y estos temas, porque lo que has dicho sí afecta a todo el mundo por igual. Sí, esa es otra de las cosas que hemos conseguido en esta segunda edición, porque en la primera decíamos que éramos One Health, que se llama en inglés, ¿no? Una única salud, pero en realidad no lo éramos, porque estábamos más en la parte de salud humana y salud veterinaria. Pero ahora sí que lo estamos. Se han incorporado los expertos en salud medioambiental y, por supuesto, que tenemos a muchísimos expertos en veterinaria para tratar desde pequeños animales hasta la ganadería o piscifactorías, todo, ¿no? Está englobado. Por supuesto que estos talleres, estas formaciones también van a ellos. Sí, buenas, soy Omar de una empresa de Granada, Atisa, y nosotros hace unos años empezamos un proyecto que está justo alineado con este tema y que vamos a poner en marcha ya en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Entonces, que sepáis que Granada pionera en este tema para controlar un asunto que forma parte de todo este ecosistema, digamos, de, bueno, pues de problemas, ¿no? que nos llevan a tener que buscar soluciones contra la lucha, o sea, contra la resistencia antimicrobiana, y es el efluente o las aguas residuales que se producen dentro del hospital, ¿vale? Nosotros hemos diseñado un programa para recoger de manera separada las excretas de los pacientes que están recibiendo tratamiento antibiótico de última generación, porque estos tratamientos, o me corrige, se suelen dar en hospitalización, porque el paciente ya no ha respondido a los antibióticos tradicionales y hay que buscar soluciones, pues sacarlas del cajón que estaba con la llave, porque son antibióticos muy caros, y nos dicen, oye, ¿cómo podemos proteger o cómo podemos evitar que esas resistencias lleguen al medio ambiente? Pues tenemos que recoger esas excretas, esas orinas principalmente, y hacer un tratamiento de ellas antes de que se unan a la red de saneamiento, porque si no ya van a la depuradora, y en los fangos de la depuradora eso ya es una fiesta. Allí ya empiezan a repartir. Mejor dicho, las bacterias ahí. Entonces, bueno, pues que sepáis que es un proyecto que nace de Granada, con la universidad, con el Hospital Universitario Virgen de las Nieves, y esperamos muy pronto que pues tenga cierto impacto, ¿vale? Gracias. Aquella chica, luego tú y usted la última, ya cerramos, que si no, no. Uy, aquí Laura también quería. Laura. Antes que nada, muchas gracias por el espacio, por la divulgación y por acercar la ciencia a la ciudadanía, que creo que es lo más importante. Así que creo que es eso. No, mi pregunta iba un poco en la línea que comentaba recién el señor. Más que nada, si esto es un tema que no solo afecta a lo que es el humano, sino que es una cosa, por decir, sistémica, ecosistémica, o como la querramos definir, a nivel del resto de componentes, no solo el humano, sino el tema del tratado de purines, de fluentes y todo esto, si también se está haciendo, no solo el proyecto, sino si a nivel europeo se están marcando como los mismos lineamientos, tanto para humanos como para el control de vertidos y todo eso. No sé si hay algo más específico en formación también para esos actores, digamos. Gracias. Sí, no, gracias a ti, por supuesto. Gracias a vosotros. Has dado las gracias por estar aquí, pero yo os quiero dar las gracias a vosotros por haber elegido estar aquí escuchando ciencia esta tarde, que podíais estar haciendo cualquier otra cosa, ¿verdad? O sea, gracias a vosotros. Y después, ahora le paso la palabra a María, pero comentaros que efectivamente se están haciendo muchísimos talleres. O sea, María la semana pasada estaba en donde haciendo un taller, lo estamos haciendo constantemente en salud humana, en salud animal, en salud medioambiental. Lo que estamos haciendo es que todos los países que os he dicho, que somos 30, se juntan para entre ellos saber cuáles son las mejores prácticas, qué es lo que mejor está funcionando, qué es lo que no está funcionando en cada país, para todos aprender de todos y llevar esto a buen puerto. Solo añadir a lo que dicho Ana, exactamente eso, es decir, coger a todos y decir qué podemos poner en común e intentar aprender unos de otros, y aparte de ambiental, aparte de animal, aparte de humana, se están incluso metiendo a ciencias sociales, es decir, teoría del comportamiento, tenemos psicólogos, tenemos ingenieros, tenemos informáticos, ¿no? Toda la nueva tecnología. Entonces, como juntar todas las fuerzas, pero juntarnos además en bloque, es decir, qué hacen súper bien en Eslovenia en residencias y qué hacen súper bien en ganadería en Irlanda, ¿no? Entonces, entre todos, hacer un combo y decir cuáles son las mejores. Entonces, los próximos años lo que tenemos es precisamente
la tarea de crear como un marco general de todos de cómo nos vamos a apoyar. Sí, y quiero también que penséis una cosa, que esto es muy complicado, porque tenemos culturas muy diferentes, tenemos países muy diferentes. Hay países que en todo el país puede haber 2 hospitales y nosotros tenemos ¿cuántos? O sea, cientos, ¿no? Entonces, claro, lo que puede funcionar para un país con 2 hospitales, que es bastante sencillo, nosotros aquí le damos vueltas, madre mía, ¿cómo ponemos esto aquí en 100 y pico hospitales en marcha, ¿no? Entonces, que también seáis conscientes de la complejidad, de que toda Europa funcione a una y que bueno, que estamos en ello, Lo mío son tal vez como 2 preguntas, una enfocada más al mundo del trabajo y otra al mundo estudiantil, pero todo relacionado con este aspecto. En cuanto al mundo del trabajo, supongo que estáis trabajando también con farmacéuticas, tenéis como contratos y tal con estas, para saber si es que sí, si no. En el caso positivo es más o menos saber en cuáles delegaciones tenéis para un poco por el tema laboral, para los que queremos buscar trabajo dentro de la industria farmacéutica para poder trabajar en estos aspectos. Y en el aspecto más estudiantil es si se ha planteado trasladar este tipo de conocimientos a asignaturas de estudiantes de ese tipo de ámbitos. Yo, por ejemplo, soy estudiante del máster de inmunología de aquí de la UGR y una cosa que he encontrado mucho a faltar es el estudio de las superbacterias. Nos hemos enfocado mucho en enfermedades autoinmunes, en cómo funciona el sistema inmunitario y todos estos aspectos, pero encuentro que el tema de las bacterias y cómo afectan a los organismos y qué hacer para tratarlas es un tema que nos ha faltado mucho. Ya tienes tema de máster. No, ya estoy acabando. Doctorado. Me alegra que me hagas esa pregunta. A ver, nosotros desde la parte de comunicación también llevamos la parte de concienciación. Bueno, tenemos que concienciar a todos los públicos. Uno de ellos sois los estudiantes de universidad. Y estábamos dándole vueltas cómo llegar a vosotros, porque además piensa que tenemos que llevar a los estudiantes de todos los países de la Unión Europea. Es algo complicadísimo, pero sí que es verdad, primicia, estamos intentando crear una microcredencial a nivel europea para que podáis elegirla y para que podáis incidir más en la resistencia antimicrobiana desde cualquier carrera que queráis. Pero bueno, si has tenido la necesidad, pues me alegro de saber que puede servir. Y lo que comentabas de las farmacéuticas, en este proyecto forman parte instituciones públicas, asociaciones públicas. No queremos estar, ¿vale?, condicionados. Sí que es verdad que hay empresas que pueden formar parte de lo que se llama el stakeholder, ¿no?, que es como, bueno, pues el comité de sabios que nos pueden asesorar, porque tenemos que estar cerca de ellos. Por supuesto, tenemos que escucharlos si queremos hablar con ellos, si queremos, ¿no?, que formen parte, pero las decisiones y el núcleo son instituciones públicas. Sí, la Unión Europea es verdad que tiene como distintas ramas de estudio, como estábamos comentando antes, con el desarrollo más tecnológico, y para eso sí tiene una línea específica que es como público-privada, y ahí sí trabaja con una cosa que se llama la FDA, que es como una federación de industria farmacéutica internacional, y ellos ya sí que tienen un consorcio específico, pero es para esa parte en concreto. No, totalmente. Sí, pero este proyecto está financiado por la Comisión Europea para que desde Europa empecemos a transmitir al mundo. No es regular, es intentar buscar soluciones para que si desde aquí empezamos a hacerlo bien, al final se expande, ¿no? Queremos esas bacterias buenas que expandimos, por supuesto, que también tenemos la Organización Mundial de la Salud está con nosotros, la Organización Mundial de Salud Animal está con nosotros. Y además en los talleres estamos invitando siempre a representantes americanos, australianos, gente de otras instituciones que ya van mucho por delante con nosotros, que nosotros, para aprender precisamente y no equivocarnos en las mismas cosas, sino poder ir un poquito más rápido. Claro, trabajamos con todo el mundo, pero es verdad que quienes estamos en este proyecto somos europeos porque financia Europa, que no puede financiar fuera, pero trabajamos y tenemos en cuenta a todo el mundo. Sí, muy buena. La resistencia que habéis visto son estudios a nivel únicamente de la Unión Europea. Me refiero porque es lo mismo la resistencia a los antibióticos o a la medicación de países de primer mundo que respecto de países del
tercer mundo? El tema es que en algunos países no hay muchos datos y en otros países sí hay más datos. Entonces la carga de resistencia varía mucho y el saber realmente qué hay detrás varía mucho. Entonces la resistencia es una cosa que está afectando en todos los países le llaman low income y high income. Da igual que sea un país más rico o más pobre o donde estés, que estés en la India, que estés en Estados Unidos. Nosotros hemos encontrado superbacterias en todas partes, incluso aquí en Granada, ¿no? Entonces eso es una realidad, como contaba Ana, lo tenemos ya en los hospitales, gente que de pronto dice es que no tengo nada para darle, tenemos que hacer virguerías para hacer combinaciones de fármacos, traernos desde Japón cosas o desde otros países, ¿no? Y eso es una realidad que tenemos aquí, que tienen en India, que tienen en Somalia y que tienen en Nueva York, ¿no? Entonces, claro, porque como hemos dicho, ¿no? Las bacterias resistentes todas son turistas, se mueven con nosotros, esto es un mundo globalizado y al final vamos llevando y trayendo bacterias. Muy bien. Antes de darles un fuerte aplauso a María y a Ana. Ana, yo no he hecho a las dos. Decirles que seguimos, a las 8 vamos a tener otra conferencia. Ni confirmo ni desmiento que los dos conferenciantes que van a hablar acaban de terminar la charla hace una hora en la cafetería de enfrente, ¿vale? Pero que si se quedan puede ser algo histórico. Uno, porque quizás es la última charla del área de la ciencia, porque no tenemos financiación para el año que viene. No sé qué es lo mismo, no se sabe, pero lo mismo es la última, pues algo histórico. Y dos, al que se quede, pues lo mismo al final hay una sorpresa. Yo ahí lo dejo. O sea, que la charla es una mierda, pero luego bien, ¿vale? Si ustedes piensan que esto es un chantaje emocional, han acertado plenamente, me importa un bledo. Y yo he dicho que efectivamente yo a Ana le llamo la niña apocalíptica, pero creo que se ha comprobado que de niña apocalíptica nada, sino de profesionales de la esperanza. Muchísimas gracias a las dos, por favor.